Soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente, dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector, si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. Comenzamos. Hoy, en un día de libros, los primeros pasos para escribir una novela. Os hablo desde el confinamiento, supongo que vosotros también estaréis encerrados en casa, espero que estéis bien. Y he pensado que quizás algunos queráis aprovechar estos días para poner en marcha una idea que llevabais sopesando desde hace tiempo y que precisamente por falta de tiempo pues no habíais puesto en marcha. Me refiero a escribir una novela. Así que he pensado que os podía dar unos consejos sobre cómo llevar a la práctica la escritura de esa historia que hace tiempo que da vueltas en vuestra cabeza. Lo primero de todo, antes de sentaros frente al ordenador o al papel y al bolígrafo, los más románticos, es que reflexionéis, que penséis sobre lo que queréis escribir. Un error muy común es ponerse a escribir sin haber pensado bien la historia, solo teniendo un hilo conductor. Si lo hacéis así, a las pocas páginas os agotaréis y no sabréis cómo continuar. Vamos por partes. Lo primero que tenéis que tener clara de vuestra historia es la idea, el tema y la tesis. Veamos en qué consisten. La idea es la frase que sintetiza el argumento. La idea nos cuenta quién es el protagonista principal, cuál es su objetivo y su conflicto. No olvidemos que una historia se basa en el conflicto. La idea es el punto de partida de la novela. Esta idea debe pasar por varias etapas hasta convertirse en una historia. Tendréis que ir dándole complejidad conforme la vayáis desarrollando. Voy a poneros un ejemplo cinematográfico. La idea de La vida es bella sería algo así como un padre lucha por mantener con vida a su hijo en un campo de concentración nazi, haciéndole creer que la terrible situación a la que se enfrentan no es más que un juego. Este es el punto de partida. Para dar profundidad a vuestra historia necesitáis tratar un tema al menos. Las grandes historias tocan varios temas, aunque suele haber uno principal. Debéis elegir cuál es vuestro tema. El tema es lo que unifica la historia y que es recurrente en las obras literarias. Por ejemplo, el tema del amor prohibido, el ansia de poder, que lo vemos por ejemplo en Juego de Tronos, la denuncia social, la amistad. Para establecerlo, debéis preguntaros sobre qué queréis hablar. Y por último, tendréis que dar el último paso, que es establecer la tesis de vuestra historia. ¿Cuál es la afirmación ética o moral que se manifiesta en el desenlace de la historia? Es decir, lo que queréis demostrar con vuestra historia. En el caso de La vida es bella, podríamos decir que la tesis es que el humor y el juego es la estrategia mediante la que se pueden soportar las situaciones más terribles de la vida. En otros casos, la historia pretende demostrar que el amor no existe o, por el contrario, que es el camino para la autorrealización personal. Es vuestra historia y sois vosotros quienes debéis elegir el tema sobre el que os interesa hablar y la conclusión a la que queréis llegar. La tesis también puede ser que no existe una única respuesta para el tema que planteáis. Una vez que hayáis reflexionado y apuntado estas tres cuestiones, la idea, el tema y la tesis, es hora de pensar en la estructura. La estructura clásica no tiene ningún misterio. Ya la estableció Aristóteles en su obra Poética, escrita nada menos que en el año 335 a.C. La hemos estudiado todos en la escuela y se compone fundamentalmente de tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace, o el acto primero, acto segundo y acto tercero. Vamos a verlas. Las primeras páginas de una historia pueden ser las más importantes. Algunos libros tienen problemas con el planteamiento porque es poco claro, porque no está bien centrado o porque plantea todo menos la historia que quiere plantear. El propósito del planteamiento es proporcionar la información básica que necesitamos para que la historia comience.
Para ello, este planteamiento debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el género? Si es comedia, humor o aventura. ¿Cuál es el tono? Si es un tono serio o cómico. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿De qué trata la historia? ¿Y dónde tiene lugar? Debéis construir el planteamiento para dar una pista acerca de la dirección de la historia, es decir, ¿de qué va esto? El segundo acto es donde se plantea el desarrollo del conflicto, es decir, él o la protagonista tiene una meta que para conseguirla encuentra una serie de obstáculos. Es la parte más extensa de la historia y tenéis que ponérselo difícil a vuestro personaje para que el lector o lectora quede enganchado a las páginas. Para ello las situaciones no deben ser predecibles y estar bien resueltas. Y por último llegamos al desenlace. Es el punto de mayor intensidad de toda la historia. En esta parte se debe resolver la duda de si el protagonista o la protagonista han resuelto o no su conflicto. El final debe estar relacionado completamente con la historia de forma causal, es decir, que la resolución del conflicto, en una historia clásica por supuesto, debe ser el resultado de los esfuerzos del protagonista por resolverlo. Si no, se trata de un final poco satisfactorio y los lectores os lo harán saber. Por supuesto, cada uno de estos pasos debéis desarrollarlo por escrito. No me seáis vagos, que ahora en estas circunstancias no será por falta de tiempo. Y así es como realmente reflexionaréis sobre vuestra historia. Si en vez de ser un escritor que se inicia, sois ya escritores con una novela terminada, o si queréis ir valorando las circunstancias en las que os encontraréis una vez que terminéis vuestra historia, he creado un curso en Udemy donde explico qué hacer con tu libro una vez que lo has terminado de escribir. Se titula Cómo publicar tu libro, guía práctica sobre qué hacer con tu libro una vez que lo has escrito. Dejo el enlace en las notas del podcast. Bueno, espero que llevéis lo mejor posible este confinamiento, que estéis todos muy sanos, muy fuertes y esperemos que pase lo antes posible y si no, pues por lo menos aprovechemos el tiempo. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero el próximo domingo con un nuevo capítulo de Un Día de Libros.